Hola, buenos días. Vamos a tratar el final de las disciclias, es decir, cuál es la repercusión que tiene en el organismo la isquemia, es decir, la falta de circulación sanguínea en un territorio que implica la falta de oxigenación en el territorio. Fíjense ustedes la diferencia taxativa que hay. Si la falta de circulación viene debido a que no llega circulación por vía arterial, el resultado es que el territorio sufre un infarto, o el posible resultado es que se sufre una necrosis isquémica de tipo infarto. Sin embargo, si la causa que produce la falta de circulación es que no circula la sangre por vía venosa, se estanca en el territorio y no puede salir, entonces lo que se produce, la necrosis que se produce, es una infartación hemorrágica. Y no podemos intercambiar esta terminología. Infarto es para el origen arterial, infartación es para el origen venoso. Y a pesar de eso hay algunos libros que utilizan el término de infarto cuando la obliteración es venosa. Así es que mucho cuidado. El que se produzca una necrosis no depende solamente de que no haya circulación, sino que depende de cómo es el tejido. Es decir, depende de la sensibilidad que tenga el tejido a la hipoxia. No es lo mismo que nos falte sangre en el cerebro, que nos falte sangre en el miocardio o que nos falte sangre en la musculatura de las piernas, por ejemplo, en la musculatura esquelética, no tiene la misma sensibilidad. Nosotros podemos estar sin circulación en una pierna durante mucho tiempo. Saben ustedes que la gente que se corta la mano se pone en frío y luego la mano se le implanta, por lo tanto sí que puede estar sin circulación durante un cierto tiempo. En cambio no hay posibilidad ninguna de que alguien le saque el cerebro a otro y se le implante, o alguien le saque el corazón y si no se mantenga la circulación se le puede implantar sin ningún problema. Por lo tanto, la sensibilidad del tejido a la hipoxia o a la anoxia es muy importante. La máxima sensibilidad la tienen las neuronas, seguidas del túbulo contorneado proximal. Es una parte del organismo que se ve afectado en multitud de circunstancias porque es muy sensible a la hipoxia. Luego tenemos el hígado y luego tenemos el miocardio. La segunda circunstancia que hace que sea un territorio más posible que otro para que se produzca una necrosis es que tengamos circulación colateral. Es decir, si la sangre no nos llega por un sitio pero nos puede llegar por otro, pues da igual, llega la sangre y por lo tanto no hay necrosis. En tercer lugar, la rapidez de instauración. Aunque no nos llegue la sangre, si la rapidez es muy lenta, tenemos una serie de mecanismos que el organismo pone en funcionamiento para desarrollar circulación colateral donde no la había. Y por lo tanto, si dura mucho tiempo esta obliteración, pues tenemos bypasses que nos llevan la sangre de un lugar a otro. Y por último, el estado de los vasos, es decir, ¿para qué nos sirven las colaterales, que haya colaterales, si resulta que están mal? Por lo tanto, el estado de los vasos e incluso de la sangre que llega por estos vasos es esencial. Fíjense ustedes la cuestión de la rapidez de la instauración. Todo el mundo sabe lo importante que es que no se le obliteren las coronarias, pero claro, lo importante es en una obliteración brusca. Si la obliteración de las coronarias ha sido muy lenta, fíjense aquí que se ha obliterado esta rama de la coronaria y hay un trozo que no hay continuidad entre las dos coronarias y sin embargo, ¿qué pasa? La sangre pasa perfectamente siguiendo colaterales que se han hecho nuevas por arriba y por abajo y bypasea este lado de la arteria que está obliterado. O aquí, fíjense ustedes, tenemos un trozo de la arteria totalmente obliterado y sin embargo la sangre que pasa por aquí luego nos llega al final a la punta del corazón. Por lo tanto, si la obliteración se produce lentamente, siempre tenemos posibilidad de generar colaterales
que no existían previamente que bypasseen la sangre. Sin embargo, estas colaterales no llevan la misma capacidad de flujo y siempre hay más dificultades y más problemas si la sangre llega a través de las colaterales neoformadas que a través de las que tiene normalmente el corazón. Por lo tanto, la circulación colateral es un elemento absolutamente esencial y por lo tanto tenemos que enterarnos de cuáles son los tipos de circulación colateral que tiene el organismo y que las tiene precisamente para evitar las isquemias. Por ejemplo, hay órganos que tienen dos sistemas de circulación. Nos viene la circulación por dos arterias que son totalmente diferentes. En el hígado, por ejemplo, nos viene la circulación por la arteria hepática y nos viene la circulación por la vena porta. La vena porta aporta oxígeno al hígado. El pulmón, por ejemplo, nos viene la circulación por la arteria pulmonar, que depende de la aorta, y nos viene la por las arterias bronquiales, que dependen de la aorta, y nos viene la circulación por la arteria pulmonar, que ustedes sabrán que lleva sangre venosa. En ambos casos, fíjense ustedes, hay una circulación pequeña de origen arterial y una circulación grande que es de origen venosa. Pero el hecho real es que, teóricamente, si no obstruye una de las circulaciones, la sangre le pondría a venir por el otro lado. Hay un pequeño problema, como inmediatamente veremos, porque la masa fundamental de irrigación la reciben por la vena ambos pulmones. Ambos órganos, el pulmón por la arteria pulmonar, que es sangre venosa, y el hígado por la vena porta, que es sangre venosa. Sistemas arteriales paralelos. Los lugares que son muy importantes en el organismo tienen una serie de sistemas diferentes de arterias que todas llevan la sangre al mismo lugar. Por ejemplo, el cerebro está irrigado por dos arterias vertebrales y dos carótidas, es decir, que tenemos 4 arterias que nos llevan sangre al cerebro. Con la idea precisamente de que si falla una tengamos la otra, y además tenemos una anastomosis de todas ellas en el polígono de Willis. O incluso la mano es algo trascendental para nosotros. La mano la tenemos asegurada por dos sistemas arteriales, el cubital y el radial, que dan irrigación al mismo lugar, de tal manera que nos falla uno, nos llega la sangre por el otro. Este es el caso de la doble circulación. Ustedes ven aquí el hígado, fundamentalmente irrigado por la arteria porta, por la vena porta, con sangre venosa, pero que es la que lleva el oxígeno al hígado, y luego tenemos la arteria hepática. Si se nos oblitera la arteria hepática produce poco problema, pero si se nos oblitera la porta, que es la que oxigena fundamentalmente, se nos produce problema, pero con sangre, es decir, el hígado se queda muerto, pero tiene una enorme cantidad de sangre, entonces aparecen los territorios hemorrágicos como estos que vemos aquí. El pulmón, 3/4 de lo mismo. Cuando la sangre que nos tiene que llegar fundamentalmente por la arteria pulmonar, que es sangre venosa, no nos llega, nos continúa llegando sangre por las arterias bronquiales, pero no es suficiente como para mantener el pulmón vivo. Y entonces el pulmón se nos muere, pero se nos muere con sangre. Entonces, ¿cuál es el resultado? Resulta que hemos obliterado el aporte sanguíneo, es decir, hemos obliterado las arterias, las que aportan el oxígeno. Por lo tanto, estamos delante de un infarto, pero este infarto, en vez de ser por falta de sangre, tiene una gran cantidad de sangre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un infarto hemorrágico. Los sistemas paralelos, observen, las dos arterias vertebrales, las dos arterias carotídeas, se unen las vertebrales para formar la arteria basilar y las arterias carotídeas se unen en la parte basal del cerebro para formar el polígono de Willis, para asegurar que todo el cerebro llega a la sangre. Pero el hecho real es que si obliteramos una, a veces no nos llega la sangre completamente porque el estado de estas arterias no está todo lo bien que tiene que estar. O
la circulación paralela radial cubital. Si obliteramos la radial tenemos la cubital, y si obliteramos la cubital tenemos la radial. Con eso que conseguimos que al menos tengamos dos sistemas arteriales que nos llevan la sangre a nivel de la palma de la mano o a nivel de la mano. Otro tipo de circulación arterial es el riego arterial único, pero con buenas anastomosis. Esto es lo que ocurre normalmente, habitualmente en el sistema capilar. ¿Por qué? Porque la sangre nos llega al territorio, pero dentro del territorio se anastomosa un montón entre sí, por lo tanto que si se oblitera una, llega la sangre por la otra y no tiene mayor trascendencia. Pero hay una que sí que tiene trascendencia, que es esta, el sistema de anastomosis en arcadas. Es decir, para llevarnos la sangre a este territorio, ¿qué hace? Sale de una arteria que se une con otra formando arcadas para que podamos llegar a toda la superficie extensa de este territorio. Este territorio se trata del intestino y aquí se ven perfectamente las arcadas. Y el problema, aquí sí tenemos más problemas que en el territorio capilar. Y ya por último, la más grave, aquella que es un riego arterial de una sola arteria que no tiene anastomosis. Esta sí que es un problema, porque es una circulación terminal, es una circulación que si se oblitera no tiene por dónde llegarle sangre. Este es el caso del riñón, este es el caso del corazón, este es el caso del bazo, este es el caso del cerebro y este es el caso de la retina. Aunque recuerden, como hemos visto en el corazón, siempre y cuando esto sea brusco, porque si es muy lento, aunque no tengamos colaterales normalmente, se crean colaterales de forma nueva. ¿Qué pasa con la anastomosis en arcadas? ¿Qué problema puede tener? Pues si la obliteración que tenemos está muy cerca del territorio donde se irriga, no hay problema, porque si obliteramos esto de aquí, pues la sangre nos llega por un montón de sitios que no necesariamente tenga que ser este de aquí. Obliteramos aquí, la sangre nos llega por aquí, la sangre nos llega por aquí. Pero si obliteramos más arriba, la sangre también nos llega. Pero ¿cómo nos llega? Nos llega haciendo una serie de recovecos, entrando y saliendo por una serie de canales, y cuando llega aquí abajo llega lenta y llega sin fuerza para volver a salir por el sistema venoso. Como llega lenta y sin fuerza para poder salir al sistema venoso, se queda estancada y produce una necrosis en el territorio. Lo que pasa es que esta necrosis tiene sangre y por lo tanto se produce un infarto, talmente un infarto porque la obliteración es arterial, pero este infarto está lleno de sangre y como está lleno de sangre es un infarto hemorrágico. Por lo tanto, problema de la anastomosis en arcadas, perfecta si está la lesión cerca del intestino, pero si está la lesión lejos del intestino, problema porque produce un infarto hemorrágico. Estos son casos de un infarto hemorrágico intestinal extenso por obliteración de la mesentérica superior. Eso es otro caso de infarto intestinal extenso por obliteración de parte de la mesentérica superior. Circulaciones terminales, pues las problemáticas, las del cerebro, las del corazón, las que matan al individuo, las que conocemos como causa de muerte, ¿no? El infarto de miocardio, esto es una circulación terminal. ¿Terminal por qué? Pues esta es la cerebral, la coronaria anterior, coronaria posterior. Fíjense ustedes, o coronaria derecha, coronaria izquierda. Fíjense ustedes, la coronaria anterior irriga la parte anterior del corazón y la parte lateral con la circunfleja, y aquí la coronaria derecha irriga el lado derecho y parte del lado izquierdo. Pero hay gente que tiene esta distribución en la que la coronaria derecha apenas le irriga nada y lo que le irriga todo es la coronaria izquierda, o esta, la coronaria derecha, que es la predominante. Por lo tanto, la consecuencia de la obliteración de una coronaria no depende solamente de qué coronaria sea, que sí es importante, sino de cómo tiene distribuido el individuo la irrigación del corazón, que es absolutamente particular y único para cada persona. Por lo tanto, ¿qué tipos de necrosis isquémica tenemos? Los infartos se originan por obliteración arterial y hay de dos tipos.
si se oblitera la arteria, no tenemos sangre y esto será un infarto anémico, sin sangre. Pero cuando tenemos elementos de doble circulación o cuando tenemos las anastomosis enarcadas, ¿qué tenemos? Infartos de origen arterial con sangre, por lo tanto, infarto hemorrágico. Sin embargo, si lo que ocurre es que se oblitera el retorno venoso, si se obliteran las venas que salen de un territorio, lo que tenemos es una infartación hemorrágica. Y vean ustedes que a veces la nomenclatura que se utiliza en los libros es no la perfectamente adecuada. Aquí ven ustedes que se le llama infarto rojo, infarto sería de origen arterial, a la obliteración por vólvulo de la vena de drenaje. Por lo tanto, este no es un infarto, esto es una infartación hemorrágica porque lo que se ha obliterado es la vena de drenaje y el territorio ha quedado hinchado, de ahí el término de infartación, con gran cantidad de sangre. Infartaciones hemorrágicas clásicas, la torsión testicular. Ese es un testículo muerto a consecuencia de que se ha volvulado el pedículo testicular en los testículos en ascensor, en la subida y bajada. Infartación hemorrágica, pues una incarceración de una hernia, se ha quedado atrapada en un anillo y se ha comprimido todo el sistema venoso, o lo mismo que ocurre aquí, una infartación hemorrágica porque se ha volvulado una parte del intestino, etc. Por lo tanto, ¿cuáles son las causas que en un momento determinado nos pueden producir la necrosis isquémica? Pues lógicamente las arteriales y las de obliteración venosa. Las arteriales producen infartos, la de obliteración venosa, infartaciones. La arterial intraluminal, por ejemplo, la embolia. Parietal, la placa de ateroma que se va trombosando y al final se oblitera. Y extrínsecas, que tengamos una compresión o un vendaje compresivo que también puede producir una obliteración, una isquemia importante del territorio. Y las venosas pueden ser intraluminares, pues típicamente un trombo, o extraluminares, también una compresión, típicamente el vólvulo o la estrangulación. ¿Y qué le pasa a los infartos? Pues los infartos les puede pasar dos cosas. Si el órgano es un órgano que tiene una enorme capacidad de reproducción, pues las células se reproducen más o menos bien, esto ya es otro asunto, pero bueno, en el fondo se reproducen. Pero el problema lo tenemos en aquellos tejidos en el que las células no se reproducen, como por ejemplo el miocardio, no se reproducen las células musculares, no se reproducen, o en principio el cerebro, no se reproduce. Entonces tiene que haber lo que se le llama la organización, es decir, primero se elimina el territorio muerto y este es sustituido por el tejido de sostén, que es diferente según qué órganos. El clásico tejido de sostén es el tejido conjuntivo, que aparece prácticamente en cualquier lugar. Por ejemplo, necrosis isquémicas particulares. Aquí tenemos una necrosis isquémica de la extremidad inferior, en la que además, como está en contacto con el exterior, se acumulan los gérmenes de la putrefacción. Cuando hay una necrosis isquémica con gérmenes de la putrefacción, lo que se produce es una gangrena. La gangrena tiene esta característica de ser negruzca, un olor pútrido, etc. Esto es una gangrena seca, porque el agua se evapora en superficie. Esto es una gangrena húmeda, evidentemente con gérmenes de putrefacción, porque es un territorio intestinal muerto y en el intestino tenemos los gérmenes de la putrefacción, pero húmeda porque ahí no se puede evaporar el agua. ¿Y qué pasa con los infartos? Es decir, cuando un territorio se muere, ¿qué ocurre en este territorio? Pues fíjense ustedes, primero se queda blanco porque no tiene sangre. Luego empieza una reacción inflamatoria. ¿Y qué tipo de reacción inflamatoria? Pues primero aparecen los polinucleares en el margen del territorio muerto. ¿Por qué? Porque los polinucleares ya hemos visto que son los primeros en emigrar del torrente circulatorio y emigran en la parte sana, no en la parte muerta, sino en la parte sana.
Cuando emigran van creciendo hacia el centro y entonces ¿qué pasa? Al cabo de una semana todo el infarto o toda la zona necrótica tiene un color amarillento porque los polinucleares tienen estas características, tienen degeneración adiposa en su interior, degeneración grasa, son los piocitos y por lo tanto tiene este color amarillento. Cuando ya ha pasado este periodo exudativo, ¿qué ocurre? Tiene que organizarse. ¿Y cómo se organiza? Pues empiezan a proliferar los vasos. ¿Y qué vasos van a ser? Pues en la parte donde está sana. Los vasos que van a proliferar son los vasos periféricos. ¿Y qué aparece alrededor? Pues un halo rojizo de vasos que han proliferado. ¿Y qué van haciendo? Van entrando progresivamente al interior de la parte muerta, eliminando todos los restos de material necrótico que pueda haber. Y al cabo de aproximadamente 3 semanas, el infarto queda totalmente enrojecido. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues el tejido conjuntivo que ha organizado ya este infarto va haciéndose cada vez más viejo. ¿Y cómo se llama esto? ¿Qué es lo que se conoce como envejecimiento del tejido conjuntivo? Pues es la disminución del número de vasos y el aumento de células fibroblastos y aparición de colágena, una gran cantidad de colágena. Por lo tanto, cuando aparece la colágena, saben ustedes que las cosas se retraen y nosotros cuando cortamos un infarto lo vemos deprimido. Esas son las características, siempre con la misma cronología, porque esto es una inflamación inespecífica que siempre tiene el mismo tipo de cronología. Aquí vemos un infarto en la que ha aparecido el tejido de granulación en la periferia, o un infarto en la que simplemente tenemos zonas de cicatrización, o un infarto en la que simplemente hay una zona de palidez. Aquí tenemos un infarto deprimido, por lo tanto esto tiene aproximadamente un mes de evolución porque ya se ha constituido el tejido fibroso. Aquí tenemos un infarto muy reciente en lo que lo único que vemos son áreas de congestión en la parte periférica, de hemorragia en la zona periférica. Y ya por último, cuando el infarto ha desaparecido, lo que tenemos es un fenómeno de cicatrización y la cicatriz se retrae. En determinados lugares no se ve esta retracción, aunque sí se puede ver, por ejemplo, que aquí la cavidad ha quedado como desplazada irregularmente hacia un lado porque se ha retraído la cicatriz, pero sí que es interesante ver que en el riñón, sobre todo en la superficie, cuando los lugares donde ha habido necrosis se retraen, la superficie se hace rugosa y así podemos decir que la parte de arriba tenemos un riñón en grano fino porque las cicatrices han sido muy pequeñitas y en la parte de abajo tenemos un riñón en grano grueso porque las cicatrices que se han producido dan una superficie tremendamente irregular. ¿Cómo sabremos si esto lo ha producido una inflamación del riñón o eso lo ha producido una lesión isquémica del riñón? Pues muy sencillo. Las lesiones isquémicas siempre tienen forma de V. ¿Por qué? Porque la parte de abajo es el vaso obliterado. Por lo tanto, lo que vemos aquí son pequeñas cicatrices en forma de V que dan como unos granitos muy pequeños. En cambio, cuando la lesión que se nos produce porque ha habido un proceso inflamatorio, las cicatrices tienen forma de U porque la lesión no es un vaso, sino una extensión muy grande de terreno. Por lo tanto, cicatriz en V es una cicatriz de origen arterial, cicatriz en U es una cicatriz de origen inflamatorio. ¿Y qué situación especial tenemos? Pues fíjense ustedes, hemos dicho que un tejido necrótico se organiza y hemos dicho que lo organiza es el tejido conjuntivo, pero nadie habrá pensado o nadie se habrá dado cuenta que no hay tejido conjuntivo vascular en el cerebro. No existe. Solamente el tejido conjuntivo vascular acompaña a los vasos que irrigan el cerebro. De tal manera que cuando un cerebro se nos muere y tiene circulación terminal, de tal manera que si se muere la arteria cerebral media se muere este territorio, si se muere la arteria cerebral posterior se muere este territorio, si se muere la arteria cerebral anterior se muere todo este territorio. Bueno, pues cuando un territorio se nos muere,
aquí, ¿cómo lo organizamos? Pues lo organizamos de la siguiente manera, fíjense ustedes. Como el cerebro fundamentalmente está constituido por lípidos, cuando se muere, no puede coagular como ocurre con el bistec, no puede coagular las proteínas, no tiene proteínas para coagular. Entonces lo que ocurre es que en vez de transformarse en una necrosis por coagulación, se transforma en una necrosis por licuefacción, desaparece, se queda como un líquido. Eso es lo primero que ocurre. Y lo segundo que ocurre es, como no tenemos tejido conjuntivo que venga y pueda eliminar este territorio y lo pueda sustituir por tejido fibroso, ¿quién llega y lo elimina? Pues llega y lo eliminan las células de la microglía. Las células de la microglía, los histiocitos cedidos por el organismo al cerebro, llegan y fagocitan toda la mielina, que es un material lipídico. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos histiocitos quedan en forma de vacuolas rellenas de grasa en su interior, que es la mielina, y el resultado es que aparecen agujeros. Y luego, ¿quién los sustituye? Pues lo sustituye la glía de sostén. Por lo tanto, las cicatrices en el cerebro no son cicatrices de tejido conjuntivo, sino que son cicatrices gliales. Y con eso terminamos por hoy. Muchas gracias.